Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Continuamos en esta segunda jornada del curso Los conflictos en los mundos de Carlos V, los enemigos del imperio, una jornada que hemos empezado a las 8 de la mañana con la ruta del emperador desde Jarandilla hasta Cuacos de Yuste, y de ahí el pequeño retraso que hemos tenido, con lo cual disculpamos a aquellos que estéis online, pero vamos a intentar recuperar el tiempo perdido. La jornada de hoy la vamos a dedicar a la administración y conflictos en Indias, y vamos a comenzar con José de la Puente Brunque. Él es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es además profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde fue decano de su Facultad de Letras y Ciencias Humanas, además de director del Instituto Ribagüero, y ha sido también y es vicepresidente de la Academia Nacional de la Historia. Sus líneas de investigación están referidas a la historia social y política del Perú virreinal, a la historia del derecho indiano y a la historia del Perú del siglo XIX, con especial énfasis en la historia política e intelectual, como lo muestran los libros y artículos académicos que ya ha publicado. Aquellos interesados también en conocer a los ponentes tienen las biografías en nuestra página web, y los presentes en el QR que tienen en el cuadernillo que han recibido para el apunte de notas. La ponencia la ha titulado Carlos V frente a los intereses de los encomenderos en el virreinato del Perú, y para nosotros es un lujo y un honor tenerle hoy con nosotros aquí en esta que ya es su casa. Así que, profesor, la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Ante todo, debo decir que el honor es mío. Para mí es muy emocionante poder dar una clase aquí en este ambiente en el cual estuvo Carlos V, ¿no? Y realmente muy emocionante. Y en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Yuste y a los directores del curso, a la profesora Rosa María Martínez de Codes, el profesor César Chaparro por la invitación. Y decir también que en la jornada de ayer he aprendido mucho sobre los numerosos frentes que tenía abiertos Carlos V, ¿no? Entonces hemos visto ayer la rebelión de Gante, planteada por el profesor Janssens, la resistencia de la ciudad de frente al soberano, y algo que se dijo también que fue muy interesante y que enlaza con lo que yo voy a plantear para el Nuevo Mundo, es el tema de cómo se estaba gestando en esa época lo que tradicionalmente se ha llamado la monarquía moderna, o el Estado moderno, que es un concepto que está muy en discusión ahora, ¿no? Entonces, yo quería comenzar con un par de líneas de las famosas instrucciones de Palamos de 1543, que ayer fueron mencionadas también, de Carlos V a Felipe II, donde le dice: esta virtud de justicia es la que nos sostiene a todos. ¿Por qué? Porque la justicia era el fundamento del trono real, ¿no? El rey era ante todo juez, gobernar era juzgar. Eso es lo primero que tenemos que tener muy presente para entender este contexto. Y lo que ocurre en el Perú de la década de 1540 va a ser una rebelión en toda forma, porque los conquistadores pensaron que el monarca no estaba actuando con justicia, ¿no? Como se dice en la sinopsis que presenté para esta clase, fue grave el conflicto originado en el virreinato del Perú a causa de la contraposición de intereses entre el grupo social de los encomenderos y sus descendientes, conocidos también como beneméritos, y la corona. El desarrollo más intenso de ese conflicto se dio durante el reinado de Carlos V y tuvo en su centro la institución de la encomienda de indios, que fue el premio que el monarca otorgó a los conquistadores por sus méritos en la incorporación de tan grandes y ricos territorios al patrimonio de la corona de Castilla. Una breve definición de lo que es la institución de la encomienda de indios. La encomienda es una institución castellana previa, medieval. Lo que pasa es que la encomienda implicaba entrega de territorios a los encomenderos, ¿no? En el caso de América se convierte, como lo digo aquí, es una merced otorgada por el rey en retribución por los servicios prestados en la conquista y poblamiento del Nuevo Mundo. Se trataba de la cesión del tributo que la población indígena debía pagar en su condición de vasallos libres del rey. Los indígenas fueron considerados vasallos libres del rey, debían pagar un tributo al monarca, y el monarca le cede la cobranza del tributo y del trabajo correspondiente a los conquistadores. ¿Por qué? Porque gracias a ellos se incorporaron tan inmensos territorios al patrimonio de la corona, ¿no? Y con estas encomiendas los conquistadores pues se convertían en señores de Indias. No señores de tierras, pero por lo menos señores de, digamos, mano de obra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos veían en la encomienda
que no era una concesión de tierra, sino de mano de obra, la institución que les otorgaba la honra y el señorío que ambicionaban como justa recompensa por sus esfuerzos. Pizarro empezó sus proyectos de llegar a estos reinos supuestamente muy ricos, de los cuales había escuchado mucho en el Istmo de Panamá, en 1524. Justamente este año se conmemoran 500 años del primer viaje de Pizarro. 8 años después finalmente llega a Cajamarca, ¿no?, donde lo espera el Inca Atahualpa. Y en ese contexto, los conquistadores se miraban en el espejo de la reconquista peninsular, de la cual surgieron muchas de las casas nobiliarias más ilustres de España, y veían en sus méritos bélicos la justificación de su estatus señorial. Ellos querían ser señores como lo eran los grandes señores castellanos gracias a sus servicios en la Reconquista. Ese afán señorial de los conquistadores encomenderos, junto con las denuncias de malos tratos en perjuicio de la población encomendada, generó en la corona el propósito de limitar el poder de esta incipiente aristocracia y fortalecer la autoridad de los agentes de la administración real. Por eso es que, más de una década después del encuentro de Cajamarca, se promulgan las célebres leyes nuevas, sobre todo por influencia lascasiana. ¿Qué señalaban las leyes nuevas de 1542? Ordenaron que las encomiendas revirtieran a la corona tras la muerte de quienes entonces las poseían. Es decir, establecieron el final del sistema de encomiendas. Y claro, para los conquistadores que sobrevivían en ese momento y los que estaban todavía allí, el que se les planteara la extinción de las encomiendas era algo absolutamente inaceptable, era algo que iba absolutamente contra toda justicia, porque ellos no se habían esforzado de tal manera, no habían pues arriesgado sus vidas, en fin, sus recursos, etcétera, para pues llegar a las tierras de los Andes a labrar la tierra, o a trabajar como hubieran trabajado aquí en Extremadura, o en Andalucía, o en las tierras de Castilla. Ellos querían ser señores, y el señorío estaba en la encomienda. Por eso más adelante digo que la encomienda es la institución que hace posible la presencia de los españoles en América. Sin la institución de la encomienda hubiera sido imposible el establecimiento o la permanencia de los conquistadores, porque ellos querían ser efectivamente señores. Honra y nobleza fueron objetivos muy codiciados por los españoles de ese tiempo, que veían, repito, en la España de la Reconquista el modelo. En efecto, de esa guerra peninsular contra los musulmanes surgieron los apellidos más ilustres, las casas nobles más importantes. Era la guerra la ocasión más propicia para adquirir nobleza. Por eso el afán de honra y de nobleza fue tan intenso como el afán por el enriquecimiento material. Al concebir sus empresas americanas como una prolongación de la Reconquista, se consideraban ellos mismos agentes de la expansión cristiana. Y como ya veremos después, la evangelización era la gran justificación de la conquista. Frente a ese afán de los conquistadores de convertirse en los señores de América, la corona buscaba el establecimiento de agentes de la administración que respondieran a los intereses de la monarquía. Es decir, ¿qué querían ser los encomenderos? Los señores de las Indias. Pero Carlos V ya estaba en un contexto en el que buscaba el fortalecimiento del poder real. Y si ya los reyes de Castilla habían tenido que ceder tanto frente a los señores castellanos en la guerra de Reconquista, pues Carlos V no estaba dispuesto a que se generara una nobleza indiana. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que para 1542 pues no había agentes de la administración suficientes, no había ni por asomo un ejército permanente de la corona, y el rey dependía de los conquistadores, ¿no? La etapa más dramática, bueno, en realidad se trata de un conflicto que tiene como dos partes. En la primera parte es la abierta rebelión de Gonzalo Pizarro, hermano menor de Francisco Pizarro. Ya había muerto, Francisco Pizarro muere en 1541, asesinado por los almagristas, por cierto, porque hubo unas guerras civiles que ya conocemos. En 1542 se promulgan las leyes nuevas, y luego de eso Gonzalo Pizarro, liderando un gran grupo de encomenderos peruanos, pues se rebela frente al rey. La concesión de las encomiendas era absolutamente inaceptable. Luego del final de la rebelión de Gonzalo Pizarro, como que continúa esta insatisfacción de los encomenderos y de los descendientes de conquistadores, pero eso sería ya en décadas después como una especie de guerra más sorda, más permanente, un conflicto soterrado, pero que también revelará esa confrontación de intereses. Lo que pasa es que ya en la segunda mitad del siglo XVI, el monarca tiene más recursos en América como para imponerse. Entonces, la etapa más dramática del conflicto fue la rebelión de Gonzalo Pizarro contra las leyes nuevas. Y aquí es interesante señalar que Carlos V
pudo hacer prevalecer su autoridad a través de las acciones del pacificador Pedro de la Gasca, quien venció militarmente al jefe rebelde, pero pagando el alto precio de aceptar la continuidad de las encomiendas. O sea, en el fondo, la victoria de Gasca en nombre del rey fue una victoria pírrica. O sea, Gasca lo único que pudo hacer fue ofrecer encomiendas a quienes se pasaran al bando real. Entonces era absolutamente, o sea, era otorgar a los rebeldes que se pasaran al bando real finalmente lo que era el motivo de la rebelión, ¿no? Era algo absolutamente, pues, contradictorio y absurdo. Y no olvidemos que el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, es decapitado por los rebeldes en la batalla de Iñaquito. El primer virrey del Perú llega, porque el virreinato del Perú se crea también con las leyes nuevas. Llega el primer virrey del Perú con un afán muy rígido de hacer valer las normas y aplicar las leyes nuevas, y luego la batalla de Iñaquito fue decapitado. O sea, el primer virrey del Perú fue decapitado por los rebeldes. O sea, estamos hablando de una rebelión en toda forma, ¿no? Por eso decía que los frentes de Carlos V pues eran realmente numerosos, ¿no? Por tanto, lo que hay es una grave contraposición de intereses entre el monarca que busca el establecimiento de unos agentes de la administración que respondieran a los intereses de la corona, y unos conquistadores encomenderos que lo que buscan es ser los señores de las Indias. Y además, con todo el argumento de haber sido ellos, porque no olvidemos que en las capitulaciones el riesgo lo asume el conquistador. El monarca da la autorización, da el aval, pero si la conquista sale mal, se mueren, lo que fuera, bueno, pues el rey simplemente esperaba otra propuesta de capitulación. Entonces a ellos les parecía inverosímil que las encomiendas fueran suprimidas. Era inaceptable para los conquistadores, ¿no? En fin, entonces, la condición de señores de indios permitía a los encomenderos beneficiarse del trabajo de la población indígena. Sobre todo en los primeros tiempos del desarrollo de la encomienda, los encomenderos aprovecharon casi sin ninguna limitación el trabajo indígena e incurrieron en innumerables abusos, haciéndolos trabajar de modo violento y excesivo. Como un virrey posterior dijo, lo que se exporta no es plata, sino sudor y sangre de indios, ¿no? O como dice otro autor, la tasa y medida era la voluntad de los encomenderos. En esos primeros tiempos no había ninguna limitación para la explotación de la mano de obra de los indígenas, pero posteriormente sí la habrá, como es natural, ¿no? A medida que se fue reglamentando la encomienda, se establecieron tasaciones de lo que el encomendero podía recibir, bien fuera en mano de obra, en la entrega de productos o en la entrega de dinero. Si se fue limitando lo que el encomendero podía recibir de sus indios encomendados. Las normas legales que se fueron emitiendo tendieron a promover que el pago del tributo fuera predominantemente en dinero. Y, bueno, aquí repito la idea anterior, la encomienda fue la institución que hizo posible el asentamiento de los españoles en el Nuevo Mundo. Ellos querían ser los señores. Y tenían una serie de deberes y también una serie de derechos. El derecho fundamental, obviamente, era el de cobrar el tributo, que no era otra cosa que beneficiarse de la mano de obra indígena, y gozar de la honra de ser encomendero, y por tanto de ser benemérito y de ser vecino de las ciudades de españoles. En el siglo XVI el título de vecino lo tenían solo los encomenderos. ¿Cuáles eran sus deberes? Residir en la ciudad cabecera de la jurisdicción de la encomienda, defender la tierra si fuera necesario, velar por la evangelización y tratar adecuadamente a los indígenas, ¿no? Llegó a ser muy fuerte la contraposición de intereses entre los encomenderos y la corona, y el detonante, como ya lo dije, al suprimir las encomiendas, pues al darse la supresión de las encomiendas por parte de las leyes nuevas, se generó la rebelión de Gonzalo Pizarro, la cual a su vez suscitó que la imagen de los conquistadores del Perú fuera la más negativa. Eso es cierto. Hay una leyenda negra, digamos, entre comillas, ¿no?, de los conquistadores del Perú frente a los de Nueva España. Los de Nueva España supuestamente fueron conquistadores, pues, o los del Perú fueron como más brutales, por decirlo de alguna manera, ¿no? La rebelión de Gonzalo Pizarro representó el capítulo más violento en el contexto de esta contraposición de intereses. Si bien las leyes nuevas suscitaron gran descontento entre los conquistadores, fueron los encomenderos del Perú los que tuvieron la reacción más violenta, a lo cual contribuyó también el temperamento intransigente del encargado de aplicarlas, el primer virrey Blasco Núñez Vela, como ya comenté. Para la corona, esta rebelión fue gravísima.
que de hecho Guillermo Loman Villena, en un texto que está por aquí, vamos a hacer un intento de pasar a la siguiente. Ya, bueno, esta es una supuesta imagen de Gonzalo Pizarro, ¿no? Gonzalo Pizarro estuvo asesorado jurídicamente y el principio jurídico proveniente del derecho común europeo y del derecho romano que él invoca ante el rey no es otro que este: quod omnes tangit ab omnibus debet approbari. Lo que atañe a todos debe ser aprobado por todos, ¿no? Este es un principio que creo que todos firmaríamos hoy día, ¿no? ¿Qué es esto sino la democracia, ¿no? Bueno, entonces, los argumentos de los rebeldes se fundamentaban en esa máxima. Según Guillermo Loman Villena, ese principio implicaba un criterio democrático que había tenido gran difusión en la España medieval y que afirmaba que en el consentimiento popular expreso o tácito estaba el origen de la legitimidad de los monarcas, en el consentimiento popular y en la justicia, ¿no? En el fondo, los rebeldes se consideraban premunidos de un mejor derecho de dominio sobre aquellas tierras, sustentado en los esfuerzos desplegados por ellos mismos para su conquista. El final de las encomiendas resultaba inconcebible para los conquistadores. Y Guillermo Loman, acá tenemos una frase suya, no duda en afirmar que esa rebelión, por la envergadura que cobró y por el grave peligro que supuso para la autoridad del rey, afectó mucho a Carlos V. Y la preocupación que ante ella el monarca sintió fue análoga, dice Loman, a la que le suscitaron otros episodios graves a los que tuvo que enfrentarse, como la rebelión de las comunidades de Castilla, de las que hemos hablado ayer, o los conflictos religiosos y sociales generados por el luteranismo. Estoy intentando ponerla, se me ha pasado la cita de Loman, pero bueno, aquí tenemos un mapa de la costa peruana, bueno, un mapa de un portugués de 1568, en fin, un poco fantasioso porque no es exactamente así, pero ahí tenemos al norte Cajamarca, donde se produce el encuentro de Pizarro con Atahualpa, la ciudad de los Reyes, que aparece más al sur, en realidad está más al norte, y Cusco está al sureste, pero digamos son los puntos centrales de esta historia, ¿no? En Cajamarca se encuentra Pizarro con Atahualpa, y es en el Cusco donde se produce la batalla de Jaquijahuana y la muerte de Gonzalo Pizarro. O sea, Gonzalo Pizarro fue derrotado, fue ejecutado, ¿no? Tengo otro mapa un poquito más claro por aquí. Este mapa es de otro libro, pero en fin, acá está más claro y se ve cómo efectivamente es en la zona del Cusco donde se produce la batalla de Jaquijahuana en 1548. Es decir, antes de Jaquijahuana está la batalla de Iñaquito, en la zona muy cerca de Quito, actual Ecuador, donde Blasco Núñez de Vela es ejecutado. Y el pacificador Pedro de la Gasca finalmente logra derrotar a Gonzalo Pizarro, pero con la estrategia un poco contradictoria de conseguir que los rebeldes se pasaran al bando del rey, pero a cambio de darles encomiendas, con lo cual la victoria no fue del rey, definitivamente, ¿no? La decapitación de Núñez Vela, tras ser derrotado en Iñaquito, en 1546, supuso uno de los momentos más álgidos del enfrentamiento. Pocos meses después llegó Gasca, quien de modo muy sagaz e inteligente pudo ir ganando adhesiones de muchos de los que apoyaron la rebelión, cuya derrota final se produjo tras la batalla de Jaquijahuana en 1548, muy cerca del Cusco. El triunfo de Gasca sobre los rebeldes no significó la pérdida de poder de los encomenderos. Es más, el propio Gasca premió con encomiendas a todos los que se plegaron a su causa. Por tanto, fue una victoria pírrica. Entonces, claro, Gasca regresa a España. Antes de regresar a España hace un reparto de encomiendas que genera también mucho descontento y la situación finalmente quedó igual. O sea, el rey no tenía mayor autoridad, los encomenderos seguían siendo los dueños y señores del Perú, eran los señores de la tierra, consideraban que tenían ese merecimiento, ¿no? Y consideraron que la autoridad del rey y las leyes nuevas promulgadas por el rey habían atropellado la justicia. Y finalmente la justicia era el fundamento del trono real. Esta es la cita de Loman, que es muy ilustrativa. El conflicto que agitó el Perú durante ese tracto, o sea, en esa etapa, aparte de vulnerar la majestas cesárea, o sea, la majestad del César, de Carlos, a la sazón, en el cenit de su invicta hegemonía, porque estamos hablando de la década de 1540, ¿no? En fin, de cuantos contratiempos hubo de afrontar hasta entonces Carlos V, con absoluta certeza fue uno de los que más hondamente le acongojaron, al punto de haberlo afectado en mayor escala aún que otros reveses de las empresas imperiales, sin excluir la revuelta comunera,
las germanías y las luchas religiosas y sociales que encendiera el luteranismo. Guillermo Loma Villena tiene un estudio, el mejor estudio histórico-jurídico sobre la rebelión de Gonzalo Pizarro, publicado en Valladolid en los años 70, y él explica muy bien las características de esta rebelión. En el siguiente, aquí tenemos, bueno, esto es un pequeño esquema, ¿no?, de cómo los encomenderos finalmente pues desafían a la corona, tienen éxito en ese desafío, mantienen las encomiendas, pero claro, se enfrentan no solo a la corona, se enfrentan también a los religiosos lascasianos, o sea, los discípulos o los que compartían las ideas de defensa de los indígenas de Bartolomé de las Casas, que fueron los que le habían convencido al rey para promulgar las leyes nuevas, y también se enfrentaban a los agentes de la administración, oidores de la audiencia, oficiales de la Real Hacienda, etcétera, que iban llegando poco a poco a el Perú, al Virreinato del Perú. ¿Qué pasó en los años posteriores? Que empezaron a llegar españoles no encomenderos, empezó a haber una gran diversificación económica en el Perú, empezaron a aparecer fortunas, por ejemplo, de mineros, de comerciantes, etcétera, que ya no eran necesariamente encomenderos, y la aristocracia encomendera empezó a perder poder. Eso es lo que le vino muy bien a la corona para poco a poco, hasta que llegue el virrey Toledo en la década de 1570, Toledo, que nació en Oropesa, muy cerca de aquí, ¿no? De hecho, el parador de Oropesa es la casa natal de Francisco de Toledo, y Francisco de Toledo es el que finalmente logra, digamos, afianzar el poder de la corona en el Perú, ¿no? Hubo una lucha doctrinal muy importante también entre los juristas que defendían a los encomenderos y los que defendían a la corona. Por ejemplo, tenemos aquí a Hernando de Santillán, oidor de la Audiencia de Lima, en una fecha tempranísima, muy poco después de la decapitación de Gonzalo Pizarro, que empieza a escribir una serie de textos muy influyentes donde critica los abusos de los encomenderos, denuncia las connivencias entre los encomenderos y los señores naturales del Perú para abusar de los indígenas en muchos casos, y sobre el tributo indígena que el rey había cedido a los encomenderos, dice: les es más pesado, dañoso y perjudicial lo que dan ahora que lo que así daban a los dichos ingas, a los incas, ¿no? O sea, Hernando de Santillán es un calificado enemigo de los encomenderos, lo cual al monarca le venía muy bien, ¿no? Porque al monarca le interesaba que el poder de los encomenderos disminuyera. Y el propio Santillán dice sobre el tributo en tiempos de la conquista: en aquella sazón estaba tan en su fuerza la desorden y exceso en llevar a los indios todo cuanto los encomenderos querían y podían sacarle, sin más límite ni tasas que sus codicias, mediante lo cual estaban los tributos puestos tan en la cumbre, que no había repartimiento por flaco y pobre que fuese, que no sacaban de él grandes sumas, tomándolos a los indios sus haciendas y sudores, ¿no? Esa primera etapa de la encomienda, como lo fue también en el Caribe y en los primeros tiempos de la presencia española en la Nueva España, fue muy dura porque no había, repito, ningún límite frente a los encomenderos. Pero eso ocurre en la década de 1530 y en la década de 1540. Luego vienen, por orden del pacificador Gasca, las primeras tasaciones. Entonces se establece un límite a lo que los encomenderos podían cobrar. Santillán acusó a los encomenderos de haberse hecho cada uno de ellos un inga, ya que a través de sus encomiendas usaron de todos los dichos tributos y servicios que aquella tierra hacía al inca, y más los que ellos les añadieron. Entonces a la corona le venía muy bien denunciar los abusos de los encomenderos, no solo porque la corona tenía una legislación de defensa de los indígenas, sino sobre todo porque la corona quería mandar en el Perú, mandar en el virreinato. Hasta ese momento no mandaba, ¿no? Y aquí hay un personaje muy interesante, el Inca Garcilaso de la Vega. Ustedes saben que el Inca Garcilaso de la Vega se le conoce como el primer mestizo de América. No es que fuera el primero en lo cronológico, pero es un personaje muy notable porque es hijo de un conquistador que apoyó a Gonzalo Pizarro y que luego se pasó al bando realista, y de una princesa inca, ¿no? Y el Inca Garcilaso de la Vega, que vive la mayor parte de su vida en España, en Montilla, y que muere en Córdoba, de hecho en la mezquita de Córdoba está la capilla fúnebre suya, él es una figura muy interesante porque se enorgullece de su doble origen. Entonces él defiende a los españoles y defiende a los indígenas a la vez, ¿no? Pero a la vez el Inca Garcilaso se siente solidario con los encomenderos, porque su padre había sido encomendero, y entonces dice que las leyes nuevas fueron la peor afrenta para los beneméritos del Perú, porque era la mayor muestra de ingratitud del rey. Esta gente se había
ustedes que han venido ahora de la caminata del emperador, bueno, esto, o sea, la llegada de Pizarro a Cajamarca fue una cosa, pues, absolutamente, estamos hablando de 100 y pico de señores que venían de estas tierras, pues, en fin, no especialmente inmensas, impresionantes en cuanto a altitud, etcétera. La llegada a Cajamarca fue algo absolutamente impresionante, ¿no? Entonces dice el Inca Garcilaso de la Vega, para venir a parar en esto, cuando él cuenta esta historia, ¿no? Para venir a parar en esto, que nos quiten las encomiendas, mejor nos fuera haber sido ladrones, salteadores, adúlteros, homicidas, pues las ordenanzas no hablan con ellos, sino con los que hemos sido hombres de bien. O sea, las ordenanzas de las leyes nuevas atacan a esos hombres de bien que hicieron posible que el Evangelio llegara a estos nuevos territorios, que hicieron posible que la autoridad del rey llegara allá y encima les quitan el premio, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es posible. En realidad las diapositivas están pasando solas, ¿eh? Yo no le doy ningún... Pero bueno, mejor voy a continuar con mi texto. Entonces, hay una lucha doctrinal, ¿no?, en la que se trataba de establecer la falta de legitimidad de la autoridad de los conquistadores y encomenderos, y el citado Hernando de Santillán es un ejemplo de eso. Y los encomenderos, claro, siguieron en la década de 1550, en la de los 60, siguieron manteniendo esa mentalidad señorial que los llevó a estar convencidos de su condición de señores de las Indias, como ya lo dije. En la gestación de este conflicto, y esto no lo he dicho bueno, lo he dicho, pero no hay que insistir, tuvieron un papel muy importante las ideas planteadas por Bartolomé de las Casas y por otros religiosos que denunciaron los maltratos y abusos a los que los encomenderos sometían a los indígenas americanos. Esa es la lucha por la justicia y la conquista de América, que es el título del famoso libro de Luis Hanke, que si no lo han leído, los animo a que lo lean, porque realmente estudia la epopeya de los religiosos y de muchos otros españoles que plantearon la defensa de los derechos de los naturales, ¿no? Empezando por el fraile Antonio de Montesinos, que en la isla Española en 1511, pues les dice a los conquistadores y a los encomenderos del Caribe que si no rectifican, pues se condenarán, ¿no? Se condenarán, no llegarán a la felicidad eterna, ¿no? Se trató de un conflicto en el que entraron en juego tanto consideraciones morales y teológicas como argumentos económicos y sociales. Los que eran partidarios de la abolición de la encomienda argumentaban que su mantenimiento implicaba una grave responsabilidad del rey ante Dios, por haber permitido los maltratos y abusos en perjuicio de los indígenas, cuando su obligación era la de velar por su buen tratamiento y por su incorporación a la fe cristiana. Esto le preocupaba a Carlos V y le atormentó después a Felipe II. No se olviden ustedes que Felipe II estuvo muy preocupado por verificar si realmente la conquista de América había sido moralmente lícita, porque finalmente él tenía que dar cuenta a Dios de su autoridad, ¿no? Por otro lado, la explotación de la mano de obra indígena resultaba indispensable para obtener las riquezas que el Nuevo Mundo encerraba y que tan importantes eran para la monarquía castellana. Los encomenderos no podían concebir su presencia en América si perdían las encomiendas, ya que entendían su condición de señores de indios como el merecido premio. Es decir, había un contraste entre la necesidad que el rey tenía de la plata americana y los dilemas, las preocupaciones morales frente a la justicia o injusticia de la presencia española en América. Este es un caso muy singular de imperio cuyo jefe, cuyo emperador, se cuestiona por la licitud moral de su accionar. Es muy interesante, ¿no? En paralelo, y a medida que iba transcurriendo el siglo XVI, los encomenderos iban empezando a perder poder. Ya lo dije, por la progresiva diversificación económica, porque empiezan las actividades mineras a cargo de otros españoles, y también, muy importante, por el colapso demográfico consecuencia de la conquista, ¿no? Sobre todo a partir de las epidemias. Entonces, claro, si hay un colapso, por ejemplo, los encomenderos de la costa peruana se quedaron sin indios tributarios, porque en la costa prácticamente desapareció la población indígena, y eso está muy estudiado por Noble David Cook en su libro sobre la catástrofe demográfica andina, porque en la costa la población vivía, la costa peruana es un desierto, entonces la gente vive en angostos valles, muy aglomerada, y entonces allí las epidemias, pues evidentemente avanzan a una velocidad impresionante. Por eso en la sierra, por las diferencias de altitud y otras consideraciones, y porque la gente vivía más bien desperdigada, ¿no?, es que se mantiene la población, o buena parte de la población aborigen, ¿no? Y luego, bueno, esta es un poco la primera etapa que he comentado de la rebelión, que es la etapa
de la rebelión armada de Gonzalo Pizarro, la derrota o la victoria pírrica de la corona, con lo cual se termina supuestamente la rebelión abierta. Pero luego hay una serie de décadas donde los encomenderos siguen, un ejemplo es el propio Inca Garcilaso de la Vega, que escribe esto a principios del siglo XVII, pero que tiene el recuerdo de la ingratitud de la monarquía frente a los encomenderos. Ese es el gran reclamo de los encomenderos, que dará origen a otra historia que no es materia de esta clase, que es la aparición del sentimiento criollo en el Perú. En el origen del sentimiento criollo está el resentimiento, la frustración de los descendientes de encomenderos, que ya eran peruanos, que ya eran nacidos en el Perú, ¿no?, frente a esa falta de premio de parte de la corona. Porque además la encomienda se daba solamente por 2 vidas, con lo cual a la muerte del segundo poseedor la encomienda se perdía. Inclusive a inicio del siglo XVII se otorgó la posibilidad de una tercera vida, pero igual eso también terminaba y entonces los descendientes de encomenderos pues estaban muy resentidos con todo ello, ¿no? Luego hay otro tema que pasaré más rápidamente, que son las quejas de los encomenderos porque Felipe II no les dio la perpetuidad de las encomiendas, ¿no? Luego la rebelión de Gonzalo Pizarro piden la perpetuidad, es decir, que la encomienda fuera perpetua, ¿no?, cosa que finalmente no se otorga. Y acá tenemos una cita de Juan de Solórzano Pereira en su célebre Política Indiana. Estamos hablando ya de las secuelas de este conflicto, ¿no? En 1647 manifestó Solórzano que no eran Solórzano, por si acaso, fue oidor en la Audiencia de Lima. Es muy interesante porque la experiencia indiana de Solórzano es una experiencia peruana, ¿no? Y él manifestó que no eran infrecuentes los casos de descendientes de conquistadores que al perder sus encomiendas se enfrentaban a una situación en la que también perdían la honra, lustre y estimación en que habían estado. Eso era fundamental. Junto con la ganancia económica, lo fundamental era la honra, el lustre y la estimación. O sea, ser los beneméritos. Perdían la honra, lustre y estimación en que habían estado, y lo que más sienten, y muchas veces acontece, sin otra hacienda de que poderse valer y sustentar, y por el consiguiente, obligados a ocuparse en oficios humildes, o a mendigar y pedir limosna de puerta en puerta. Yo he escrito un libro sobre los encomenderos peruanos y he documentado casos de encomenderos realmente pobres, lo cual es realmente impresionante, ¿no?, que un nieto de conquistador realmente tuviera, sobre todo en zonas periféricas, no tanto en el sur andino, las encomiendas más importantes eran en la zona del Cusco, etcétera, ¿no? Décadas antes, en 1607, por ejemplo, estamos hablando de 20 años después de la llegada del virrey Toledo, la Audiencia de Lima se dirigió al rey para manifestarle que casi los más de los descendientes de conquistadores y de primeros pobladores, o sea, encomenderos, han venido a tanta necesidad y pobreza que a muchos de ellos les es forzoso mendigar a puertas ajenas. Se refería también la audiencia al general desconsuelo de toda esta tierra, pareciéndoles que las rentas y aprovechamientos de ella las gozan personas que no han servido a vuestra majestad en estos reinos. Porque para colmo, la corona en el siglo XVII empieza a otorgar encomiendas, rentas de encomiendas, a peninsulares, a gente que ni siquiera había ido a América, cuando la razón de ser de la encomienda era los servicios en el Nuevo Mundo, ¿no? Entonces la encomienda se convierte en una mera renta más a disposición de la corona. Este es el Inca, me quedan 7 minutos y 10 segundos, vamos a ver si logramos sintetizar. Este es el Inca Garcilaso nuevamente. El Inca Garcilaso no fue un comendero, por si acaso. El Inca Garcilaso se va joven, él nace a mediados del siglo XVI, se va muy joven a España, donde busca premios del monarca que no consigue, y una serie de parientes lo acogen, vive en Montilla, luego fue soldado también, estuvo luchando en las Alpujarras, en Granada, contra los moriscos, luego fue canónigo de la Catedral de Córdoba, si no recuerdo mal, y muere en Córdoba, y bueno, fue traductor del León Hebreo, o sea, fue un personaje, un humanista muy importante, y tenía muy dentro esta ingratitud de la corona, ¿no? Decían que hombres apasionados, a propósito de el porqué de las leyes nuevas, ¿no? Decían que hombres apasionados de envidia de lo que los conquistadores del Perú habían ganado y gozaban, no siendo ellos para otro tanto, habían aconsejado a su majestad las mandase hacer, las leyes nuevas, y que otros, con hipocresía para sus pretensiones, le habían forzado a que las firmase. O sea, no podía creer que el rey hubiera sido tan perverso, tan injusto. En realidad lo habían engañado. Le habían dicho que estos encomenderos eran unos sinvergüenzas, que había que quitarle las encomiendas y lo habían obligado a firmar, ¿no? Y luego tengo aquí también otra. Esta cita también es buenísima, ¿no? Porque esto refleja también las propias contradicciones y las propias angustias del Inca Garcilaso, que es un personaje realmente fascinante, porque
¿cómo puede ser posible que él defienda a los conquistadores y a la vez defienda a los incas? ¿No? Por eso, cuando el virrey Toledo decapita al Inca Túpac Amaru I y establece una historia oficial de la conquista del Perú, el Inca Garcilaso también, digamos, se manifiesta pues escandalizado, ¿no? Porque Toledo lo que buscó fue plantear la tiranía de los incas. Porque si se demostrara la tiranía de los incas, ergo, la conquista era lícita, ¿no? Y de hecho, Sarmiento de Gamboa fue el que redactó la verdadera, digamos, entre comillas, verdadera historia de la conquista del Perú, ¿no? E incluso Toledo congregó a los representantes de las panacas reales de las familias de los incas para que manifestaran que eso era verdad, ¿no? Y dice el Inca Garcilaso, siendo hijos de conquistadores de aquel imperio y de madres naturales del que algunas de ellas eran de sangre real, ese es él mismo, hijo de un conquistador y de una natural de sangre real. Y otras muchas eran mujeres nobles, hijas, sobrinas, nietas de los curacas, señores de vasallos, y que ni por los méritos de sus padres, ni por la naturaleza ilegítima de la hacienda de sus padres y abuelos, no les había cabido nada, siendo hijos de los más beneméritos de aquel imperio, porque los gobernadores habían dado a sus parientes y amigos lo que sus padres ganaron, y había sido de sus abuelos maternos, y que a ellos los dejaron desamparados, necesitados a pedir limosna para poder comer, o forzados a saltear por los caminos para poder vivir y morir ahorcados. O sea, esto es principio del siglo XVII, ¿no? Y él, al ver cómo terminan muchos de los encomenderos, pues dice, esto es una injusticia absolutamente inaceptable. No puede ser que otros personajes advenedizos, llegados después de la conquista, estuvieran aprovechando las riquezas americanas, y los encomenderos, a los cuales el monarca les debía todo, estaban desamparados, ¿no? Nace en el Cusco en 1539, muere en Córdoba, España, en 1616. Este es un retrato del Inca Garcilaso que representa esa angustia, ¿no? Esta es la primera parte de los comentarios reales, que es la historia de los incas, ¿no? Y la segunda parte es la historia general del Perú, que es la historia de la conquista, que viene ahora mismo. Esta es la historia general del Perú, trata el descubrimiento de él y cómo lo ganaron los españoles, las guerras civiles que hubo entre pizarros y almagros, que esto también generó la pésima fama de los conquistadores del Perú, ¿no? Las guerras civiles entre ellos primero, ¿no? Sobre la partija de la tierra, castigo y levantamiento de tiranos y otros sucesos particulares que en la historia se contienen, ¿no? Entonces, esta es la segunda obra más importante de el Inca Garcilaso de la Vega. Lo traigo a colación porque el Inca Garcilaso representa muy bien ese sentimiento de frustración de los beneméritos, a pesar de no seguir él en el Perú. Tenía más citas y más referencias, sobre todo quería de alguna manera relacionar esta rebelión, repito, una rebelión en toda regla, la de Gonzalo Pizarro contra Carlos V, con lo que más adelante sería el mencionado sentimiento criollo, ¿no? En efecto, en el siglo XVII, muchos de los españoles nacidos en América, muchos de los peruanos descendientes de españoles, pues empiezan a plantear un sentimiento de frustración, de ingratitud frente a la corona. Entonces, este es ya para ir terminando, este es el otro frente que tenía Carlos V, ¿no? Hemos visto ayer varios de los frentes europeos, ¿no? El Mediterráneo Oriental, los Países Bajos, el propio Reino de Castilla con las comunidades, la Reforma Protestante, Lutero, los príncipes alemanes, y luego estos rebeldes del Perú que, pequeño detalle, eran quienes tenían, o quienes de los cuales podía surgir la tremenda riqueza de plata que luego sería fundamental para el desarrollo del imperio, ¿no? Entonces, Carlos V estuvo un poco como atrapado entre su afán por afirmar su autoridad, pero a la vez la imposibilidad que tenía de realmente pues, sancionarlos, porque no tenía otra posibilidad de obtener esas riquezas. ¿Qué ocurre después? Cuando van llegando otros españoles y llega el virrey Toledo, ya el virrey Toledo se pudo dar el lujo de suprimir encomiendas, de procesar a encomenderos, porque ya los encomenderos, si bien se seguían sintiendo los beneméritos de la tierra, ya no tenían la fuerza que tuvieron en 1548 o en 1542, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, la derrota de los encomenderos fue por el colapso demográfico, por la diversificación económica, en definitiva por el paso del tiempo, no por las armas del emperador. No por las armas del emperador. Bueno, me queda un minuto, de manera que voy terminando. Gracias. Me siento aquí, ¿no? Muchísimas gracias, profesor, también por la síntesis y el habernos permitido ganar algunos minutos.
y también por introducirnos este tema apasionante. Tenemos unos minutos también para las preguntas, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con lo cual animo a los presentes a ir levantando las manos, a aquellos que tengáis preguntas. Y a mí, para ir arrancando y rompiendo un poco el hielo, sobre todo siendo la primera ponencia, en lo que se refiere al tema de los encomenderos, ¿no? Y esta, digamos, rebelión, por decirlo de alguna manera, sobre todo con respecto al imperio, ¿no? ¿Tiene constatación de datos que ocurriera en otros territorios más allá del Perú, o cómo esto podría afectar a otros territorios fuera del Perú? Muy buena pregunta. Sí. No, excelente pregunta, porque claro, ¿qué pasó en la Nueva España? ¿Acaso no se buscó aplicar las leyes nuevas en la Nueva España? Bueno, sí, pero lo que pasa es que los encomenderos peruanos finalmente fueron mucho más, digamos, mucho más violentos en cuanto a sus reclamos, y además hay otra cosa que hay que señalar. Blasco Núñez Vela lamentablemente era un personaje muy poco, diríamos hoy, muy poco dialogante, ¿no? O sea, él llegó con la idea fija de imponer las leyes nuevas y bueno, terminó mal, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, porque las leyes nuevas fueron en realidad efectivamente establecidas para toda América. Así es. En primer lugar, felicitaciones y enhorabuena por tu excelente y para mí interesantísima conferencia. Una pregunta, es que en Lima y en otras ciudades circulaban tal vez tratados o cualquier tipo de escritos en manuscrito o imprimidos en contra, o sea, usando los argumentos tanto de la Escuela de Salamanca como de los lascasianos propiamente dicho, en pro y en contra de las leyes nuevas. Sí, sin duda, por supuesto, eso se ve, por ejemplo, en el caso de los dominicos, de los primeros dominicos que llegan al Perú, que son los que fundan lo que es hoy la Universidad de San Marcos, también, por ejemplo, en las discusiones intelectuales de la época, aparece muy fuertemente la influencia de Erasmo de Rotterdam, también, ¿no? Que plantea una nueva manera de entender el cristianismo, que es materia de discusión. Por ejemplo, cuando muere el padre Valverde en el Cusco, que fue el primer obispo del Cusco, pero que fue el dominico que se enfrentó a Atahualpa en el encuentro de Cajamarca, en la pequeñísima biblioteca que tenía estaba un ejemplar del Inquiridium Militis Christiani de Erasmo, ¿no? Que implicaba también una reflexión sobre el sentido del cristianismo, etcétera, ¿no? Pero definitivamente hay muchas de esas discusiones se trasladan a América, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Bueno, buenos días. Yo soy María Álvarez, vengo de la Universidad de Almería. En primer lugar, quería darte las gracias por esta ponencia. Me ha parecido muy interesante, ha quedado todo muy claro, así que enhorabuena. Gracias. En segundo lugar, yo quería hacer una pregunta, si se podía establecer algún tipo de relación entre el sistema de encomiendas con luego el sistema que serán las mitas. ¿Perdón? La mita. Sí. Bueno, sí, te entendí, pero no hay relación. No, o sea, digamos, sí, continúa. Sí, perdón, me explico un poco mejor. Si se pueden establecer algún tipo de relación, si hay algún tipo de similitud entre cómo se establecía el trabajo forzado en las encomiendas con luego lo que va a establecerse con el tema de la mita, o si hay algún tipo de diferencias, o si se puede hacer algún tipo de relación o no. Sí, por supuesto, que no, claro, hay una convivencia entre la encomienda y la mita. ¿Por qué? Porque los indios mitayos que iban a trabajar, sobre todo a Potosí, pues muchos de ellos salían de las encomiendas y el encomendero se beneficiaba con parte efectivamente del tributo que ellos generaban, pero es un concepto distinto. Además, debo decirte que la mita es un trabajo por turnos y obligatorio, se da solo en el Perú, solo en el mundo andino, no se da en la Nueva España. El trabajo forzoso en la Nueva España tiene otras características. ¿Por qué? Porque el virrey Toledo, es muy interesante el caso del virrey Toledo, porque el virrey Toledo, por un lado, habla de la tiranía de los incas, pero por otro lado se inspira y justifica la mita en que había sido hecha por los incas, lo cual es verdad. O sea, hay una contradicción, porque si fueron tiranos, entonces no había que establecer la mita. Pero, ¿no? Entonces la mita tiene una trayectoria mucho más prolongada que la encomienda, porque la encomienda para fines del siglo XVI ya es muy poco relevante económicamente, y la mita, sobre todo la mita minera, fue fundamental. Pero ojo, hay muchas otras mitas, ¿no? Hay la mita de tambos, hay la mita de obrajes, hay muchas otras mitas. Es el trabajo por turnos de la población indígena, de los tributarios. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? De cara aquí a, por ejemplo, los familiares de los encomenderos en España, ante, digamos, este
podría llamarse desagravio que ellos entendían, ¿no? Y estas nuevas leyes que les quitaban privilegios. ¿Hubo algún movimiento, de alguna manera, que se intentara defender los intereses de los comenderos, pero ya desde aquí? Bueno, con alianzas aquí, pero hubo procuradores de encomenderos que vinieron a la corte. Los más importantes, me parece, San Antonio de Rivera en 1561, que es cuando vienen para ofrecerle a Felipe II una cantidad inmensa de dinero a cambio de la perpetuidad. O sea, de que las encomiendas fueran a perpetuidad para las familias que ya las tenían. Felipe II estuvo muy tentado de aceptar, ¿no? E incluso envió al Perú unos comisarios de la perpetuidad para ver un poco el panorama, pero al final no se acepta y hubo una gran polémica porque además luego los señores naturales y los defensores naturales también ofrecen dinero, ¿no? Y al final Felipe II se da cuenta de que en el fondo las encomiendas, digamos, era un tema complejo, porque igual si la perpetuidad se hubiera dado, las encomiendas se hubieran perdido, porque finalmente el colapso demográfico también fue bastante grave, ¿no? Entonces, pero sí hubo procuradores, y hubo procuradores también. Acaba de salir un libro, aprovecho para comentarlo porque es muy interesante, de un exalumno mío que se llama como yo, José Carlos de la Puente Luna, que se titula En los reinos de España. Y es una historia interesantísima, no solamente de nobles incas o de curacas, sino de indios del común que lograron llegar a España para reclamar mercedes. ¿Por qué? Porque buena parte, como ustedes saben, de la población indígena colaboró con los españoles en la conquista, como lo hablábamos ayer con la profesora Concha Navarro, ¿no? O sea, los 100 y pico españoles que iban con Pizarro a Cajamarca estaban muertos de miedo, según los testimonios de la época, ¿no? Una ayuda fundamental fue efectivamente el hecho de que hubo grupos étnicos enemigos de los incas que apoyaron también a los españoles. Entonces hubo en ese sentido mucha circulación de personajes hacia la península solicitando mercedes. Pues muchísimas gracias. Creo que no habiendo más preguntas, online tampoco tenemos, así que agradecemos enormemente al profesor José de la Puente su intervención y también a los que habéis preguntado por vuestra participación y vuestras preguntas. Un aplauso fuerte para el profesor, por favor.